Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Josafat, obispo y mártir. Josafat ingresó como monje en un monasterio basiliano en Polonia en el año 1604. En esa zona, los cristianos estaban divididos en tres grupos: los católicos fieles a Roma, los católicos de rito griego y los ortodoxos rusos. Siendo obispo, Josafat procuró la unidad de estos tres grupos. Por esto, sufrió ataques tanto de los eclesiásticos como también de la autoridad civil, que lo acusaban de atentar contra la paz social. Un grupo de fanáticos lo asesinó en la puerta de la catedral. Se lo considera un pionero del movimiento ecuménico. Iniciamos nuestra celebración cantando. Con Jesús en el altar nos ponemos cada día, porque creemos que el amor puede transformar la vida. Cristo nos enseña a ser granos de trigo en la tierra, que es sembrado con dolor, pero goza la cosecha. Desde el corazón de Cristo haremos un mundo nuevo. Solos no tiene sentido nuestro camino, pero unidos sí lo lograremos. Desde el corazón de Cristo haremos un mundo nuevo. Solos no tiene sentido nuestro camino, pero unidos sí lo lograremos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este 12 de noviembre celebramos la memoria de San Josafat, obispo y mártir. Estamos en el año 1580. Él se une a la Iglesia de Ucrania, ligada con Roma. Así, queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón a Dios. Kyrie eleison.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Aviva, Señor, en tu iglesia el espíritu de amor, que dio valor a San Josafat para morir por su pueblo, a fin de que, fortalecidos por tu amor, no dudemos en sacrificar ninguno de nuestros intereses por el bien de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. Escuchen, reyes, y comprendan, aprendan, jueces de los confines de la tierra, presten atención los que dominan multitudes y están orgullosos de esa muchedumbre de naciones. Porque el Señor les ha dado el dominio, y el poder lo han recibido el Altísimo. Él examinará las obras de ustedes y juzgará sus designios, ya que ustedes, siendo ministros de su reino, no han gobernado con rectitud, ni han prestado la ley, ni han obrado según la voluntad de Dios. Él caerá sobre ustedes de forma terrible y repentina, ya que el juicio inexorable espera a los que están arriba. Al pequeño por piedad se le perdona, pero a los poderosos serán examinados con rigor, porque el Señor de todos no retrocede ante nadie, ni lo intimida la grandeza. Él hizo al pequeño y al grande, y cuida de todos por igual. Pero los poderosos serán severamente examinados. A ustedes, soberanos, se dirigen mis palabras, para que aprendan la sabiduría y no incurran en falta. Porque los que observan santamente las leyes santas serán reconocidos como santos. Y los que se dejen instruir por ellas, también en ellas encontrarán su defensa. Deseen entonces mis palabras, búsquenlas ardientemente y serán instruidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Levántate, Señor, y juzga la tierra. Levántate, Señor, y juzga la tierra. Defiendan al desválido y al huérfano. Hagan justicia al oprimido y al pobre. Libren al débil y al indigente. Rescátenlos del poder de los impíos. Levántate, Señor, y juzga la tierra. Yo había pensado, ustedes son dioses, todos son hijos del Altísimo, pero morirán como cualquier hombre, caerán como cualquiera de los príncipes. Levántate, Señor, y juzga la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado, le salieron al encuentro 10 leprosos, que se detuvieron a distancia y empezaron a gritar: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba sano, volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: ¿cómo? ¿No quedaron purificados los 10? ¿Los otros 9 dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios sino este extranjero. Y agregó: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa esta lectura, ¿verdad? Son los 10 leprosos.
El número 10 quiere decir, queridos amigos, la plenitud siempre, completo. Pero lastimosamente, con abellas echaína, la oñejina, 10 leprosos. Ape leprosos y sejina pecado. ¿Por qué? Porque la lepra desfigura, o carú, ñandero ore, nos desfigura, queridos amigos, el rostro del Hijo de Dios. Nos desfigura en nosotros esa gracia que hemos recibido de Dios por medio del bautismo. Ahora entonces, desde un análisis profundo de la palabra de Dios, nosotros entendemos que hay un Jesús que quiere sanar justamente. Comienza a caminar, va pasando a través de Samaria y Galilea. Ellos vengo hecho de los apóstoles, comenzando por Jerusalén, y por Judá, pasando por Samaria, por Galilea, hasta llegar a los confines de la tierra. Es una comunidad entonces la que está enferma. Todos quiere decir el número 10, completo. Completamente enfermos, completamente con lepra. Ape lepra dice entonces completamente desfigurados, lastimosamente, queridos hermanos. Ahora, al verlos, dice Jesús, les dice, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y en el camino quedaron purificados. Queridos amigos, el hecho de presentarse a los sacerdotes es algo muy importante, porque la mediación es importante para toda purificación. Porque está con él la hojano antes lleva y bateyente. Se botan de ñan de yaran de tella pues de la ella bota se veñan de yaran dine die hendiente. A mí otro no, que le coma michi, no. Sin embargo, queridos amigos, la mediación es tan importante. Y algunas veces por entender mal, ¿verdad? Entonces como que insistimos, el único mediador, Jesucristo, el único que puede interceder. A mí por nada, por ningún problema. Pero queridos amigos, la palabra de Dios, pero en todas partes. Entendéis que había sido la mediación de Dios llega desde la encarnación. Y donde ya era hoy con la primer mediador, oñemoyajina entre Dios, ¿verdad? Y el Padre, esa mediación profunda, ¿verdad? Es el primero que nos da esa liberación y santificación. Pero Upeave dije y señan de Maná, ¿verdad? Vayan y preséntense a los sacerdotes, quiere decir, queridos amigos, que nosotros tenemos que confiar en esa gracia de Dios que se te ofrece a través de tu papá, de tu mamá, de tus amigos, allí donde te encontrás y que te va a ayudar a salir de la lepra. Porque allá, viste, en el camino ellos se sienten curados y purificados. Ahora tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta que cuando el Señor nos da la mano a través de una mediación como es aquí, en la propia carne nuestra, ya llega cuán, porque está enojado antes de hacer cosas magníficas, extraordinarias. Añade ya que lo ordinario se vuelve en extraordinario cuando nosotros somos capaces de ofrecer lo mejor. Apeteño y te lo llega cuán, o mío, rondo llega cuán, o mío, hoy, es malagradecido. Y justamente era un samaritano. Por eso, queridos amigos, vamos a pedir, ¿verdad?, de abrir los ojos, de entender y saber cuál es esa mediación que el Señor me está enviando. Marupibeba lleva semonguerase. Hay países en Guarajina que nos envía o que me envía el Señor a los sacerdotes del templo. Así entonces también nosotros, en la medida en que entendamos, vamos a hacer este camino de mediación para que el Señor pueda obrar y actuar por medio de esta mediación. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que viva con espíritu de gratitud al Señor por las gracias derramadas para su pueblo, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestras familias, para que valoren siempre la gracia de Dios y agradezcan por los favores recibidos, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos nosotros,
Para que siempre recurramos con fe al Señor ante todas nuestras necesidades, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios Todopoderoso, escucha nuestras oraciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado Señor, sobre tu altar, mi pan divino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor y mi futuro, lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor, consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor, consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Bendice y acepta, Señor, los dones que te presentamos, y haz que esta Eucaristía nos confirme en la misma fe que San Josafat atestiguó con su sangre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con la sangre de tus mártires, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiestas tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robusteces para que sea testigo tuyo. Por eso, con los ángeles te cantamos en el cielo, nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo el Señor es Dios del universo. Santo, santo, santo el Señor es Dios del universo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que el mismo Señor Jesucristo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad.
quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Fijos en ti están mis ojos, tú me enseñas el camino, y en la comunión sagrada te conozco, Rey divino, al beber la dicha inmensa de ser transformado en ti. Solo a ti respira mi alma, oh Jesús, que estás aquí. Bone pastor panis mere, Jesús nostri miserere, tu nos pace, nos tuere, corpus Christi adoramos te. Buen pastor, pan verdadero, ten piedad, oh Jesús nuestro, apacienta tu rebaño. Jesucristo, te adoramos. Soberano de los cielos, oh Señor entronizado, como en este pan humilde con nosotros te has quedado, y a nuestras pobres miradas y muy humilde adoración, te quisieras tú quedar, solo le explica el amor. El maná que en el desierto fue alimento de Israel, no alimenta vida eterna como tú, oh Emmanuel, que escondido en esta hostia te nos das para la vida, y enamoras y entregado eres celestial comida. Ecce panis angelorum, pactus cibus viatorum, pene panis filiorum, corpus Christi adoramos te. He aquí el pan del cielo, alimento del camino, pan que Dios le da a sus hijos. Jesucristo, te adoramos. Jesucristo, te adoramos. Corpus Christi
oración final. Que este sacramento que hemos recibido nos comunique, Señor, tus dones de fortaleza y de paz, para que, a ejemplo de San Josafat, trabajemos sin descanso por la unidad y la santificación de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, dirigimos nuestra oración a nuestra mamita del cielo, María, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos permanecer en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María,